Capítulo 91. Un anciano que sabe hablar aparte de una persona. Todos los demás levantaron la mano. Don Pingtao asintió. En su habitual forma tranquila y constante, dijo: los votos han pasado. Viejo Li, haga un viaje allí personalmente después de ponerse en contacto con el Rey Tigre. Muéstrale la más alta forma de hospitalidad. Debemos esforzarnos por hacernos amigos del Rey Tigre. Los recursos de cultivo empleables se establecen como 10 veces el suministro de lo que obtiene un cultivador de primera clase de nuestro país en un año. Li Aimin frunció el ceño ligeramente y preguntó con un poco de dolor: ¿no es eso demasiado? Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Podemos encontrarlo mucho, pero el Rey Tigre no necesariamente lo cree así. Además, es solo por esta vez. ¿De qué hay que ser reacio a separarse de ellos? Don Pingtao respondió magnánimamente. Los otros pocos hombres mayores asintieron de acuerdo. Definitivamente no soportarían separarse de los recursos si tuvieran que hacer esto todos los años, por supuesto. Después de todo, el destinatario finalmente no era uno de los suyos. Sin embargo, dado que fue solo por el bien de construir buenas relaciones esta vez, todos estaban dispuestos a separarse de los recursos. Li Aimin también asintió. También podemos dar oficialmente una respuesta a los otros países ahora. Solo diles la verdad. Además, también aclararemos nuestra postura sobre esto, para evitar la formación de pensamientos indeseables, dijo Don Pingtao resueltamente mientras miraba al anciano a cargo de las relaciones exteriores. Muy bien, entiendo, respondió el anciano con un asentimiento de inmediato. En el valle aislado, Wanlu, los otros tigres, y el zorro se dedicaron a sus propios asuntos después de su comida. Ahora que tenían el teléfono celular, Big Treasure y Little Treasure se habían calmado mucho más. Wanlu encendió las caricaturas para ellos. Oltir y Sulin comenzaron a cultivar. También lo hizo Wanlu. Sin embargo, todos ellos se cultivaron en áreas alejadas de la cueva donde Sigel había ido a reclusión, incluso llegando a casi 10 kilómetros de distancia. Esto era para evitar competir con Sigel por la energía espiritual. Wanlu fue a un pico de montaña no tan alto donde pudo ver Big Treasure, Little Treasure y la cueva en todo momento. Allí, se quedó en su forma de Tao y comenzó a practicar el arte para nutrir el cuerpo de desvío de energía espiritual de los 8 tigres. En su etapa actual, cada avance era mucho más difícil de lograr que cuando había estado en el reino de transformación. Para los tigres, alcanzarían una altura de hombro de 100 metros al nutrir sus cuerpos al nivel perfeccionado. En la actualidad, la altura de sus hombros era de solo 10 metros de altura. Uno podría imaginar fácilmente cuán grande era la brecha que tenía que cerrar. Dejando a un lado todo lo demás por ahora, la brecha en la fuerza física fue la mayor. Como si la diferencia entre un pequeño arroyo y el gran océano, estuvieran prácticamente en 2 ligas diferentes. Aunque las habilidades actuales de Wanlu fueron suficientes para permitirle caminar sin obstáculos en el mundo también se estaba volviendo cada vez más fuerte. Cada especie estaba ganando fuerza, al igual que sus enemigos potenciales. ¿Qué razón tuvo para dejar de esforzarse por fortalecerse, entonces? De hecho, después de su entusiasmo temporal y su creciente sentido de heroísmo por sentir la vasta e ilimitada fuerza que el reino del cuerpo divino le había dado había pasado. Había sentido instintiva y descontento el deseo de fortalecerse aún más, y llegar a un punto en el que realmente sería invencible. Él hizo circular la técnica por todo su cuerpo, absorbiendo agresivamente la energía espiritual para fortalecer su cuerpo y nutrir su alma. Voltear el proceso le permitiría almacenar y manipular aún más el poder divino. Dada la actitud actual de Wanlu, a pesar de que apenas estaba comenzando a practicar el arte para nutrir el cuerpo que devoraba energía espiritual de los 8 tigres y todavía estaba lejos de poder exhibir completamente su poder. Él era, sin embargo, cada vez más fuerte con cada respiración que tomaba. Si otros cultivadores experimentaran la velocidad del crecimiento de su fuerza, seguramente serían completamente verdes de envidia. Sin embargo, en comparación con la enorme embarcación que era el reino del cuerpo divino, esta cantidad de energía aún estaba lejos de ser adecuada.
La acumulación tuvo que hacerse incluso durante días y meses. El tiempo pasó muy rápido cuando uno estaba cultivando. De repente, el sonido de un teléfono sonando desde kilómetros de distancia llevó a Wang Wu a la realidad con un comienzo. Como un relámpago, cruzó la distancia entre ellos en solo una docena de segundos y atendió la llamada. Su Excelencia. Sonó la voz amigable y alegre de Lia Yimin. Los ojos de Wang Wu se estrecharon ligeramente. Se sintió increíblemente confiado en este instante. Aplacó a los dos pequeños compañeros mientras respondía sin una pizca de pasión en su voz, el elder del gabinete Li. Sí, soy yo. Lia Yimin asintió. Él, que estaba familiarizado con la personalidad del Rey Tigre, fue directo al grano y dijo: Su Excelencia, me tomé la libertad de hacer esta llamada para preguntarle algo a Su Excelencia. Wang Wu, que había formado una idea de sus intenciones de inmediato, tenía una almeja y un tono distante. Dime. En un tono serio y compuesto, Lia Yimin preguntó: ¿Puedo saber si Su Excelencia ha entrado en el Tercer Reino? Sí. ¿Qué hay de eso? Respondió un plácido Wang Wu sin signos de emoción inusual. Lia Yimin inhaló ligeramente y exclamó con asombro: Nuestros satélites capturaron una imagen ayer, por lo que habíamos estado especulando si Su Excelencia el Rey Tigre se había abierto paso al Tercer Reino o no. Por lo tanto, decidí llamar. Su Excelencia es simplemente demasiado increíblemente talentosa. Como se esperaba del experto número 1 en la Tierra. Las acciones de Su Excelencia equivalen a abrir un camino para todos los cultivadores. En nombre de China e incluso de la humanidad misma, permítanme expresar mi gratitud a Su Excelencia. Por un momento, Wang Wu quería reírse cuando escuchó estas palabras llenas de sinceridad. La risa surgió de una sensación de satisfacción. Su fuerza había llegado a un punto en el que incluso los funcionarios de alta dirección de China tuvieron que halagarlo y decirle cosas bonitas. Para Wang Wu, que había sido humano durante su vida pasada, ¿cómo podrían no sentir una sensación de satisfacción y contenido presumido? Al mismo tiempo, sin embargo, también surgió una sensación de cautela en él. No se podía confiar tan fácilmente en las palabras de altos funcionarios humanos. En el mismo tono frío, arrogante y plácido, él respondió: No es mucho. Lo sentí entrante, así que seguí adelante y me abrí paso. El Tercer Reino no es difícil. Esto no es más que un simple comienzo. En el otro extremo del teléfono, la sonrisa en la cara de Lia Yimin se congeló por un momento. ¿Realmente no fue difícil? La enorme China poseía dos grandes legados. Incluso después de estudiarlos durante varios años, todavía no habían ganado mucha confianza en abrirse paso en el Tercer Reino. Parpadeó un par de veces y sonrió un poco irónicamente. Las personas con talento realmente pudieron hacer lo que quisieron, incluso burlarse descaradamente y abiertamente de los demás. Reprimió su envidia mordaz y se rió. Ja ja ja, por supuesto, no sería difícil para Su Excelencia. Para otras personas y cultivadores de otras especies, sin embargo, es tan difícil como ascender al cielo. Después de todo, solo hay un Rey Tigre en todo el mundo. Las esquinas de los labios de Wang Wu se curvaron. Un sentimiento inexplicable y maravilloso surgió en él, aunque inmediatamente lo suprimió con gran determinación. Este viejo Fogey no es totalmente bueno. He encontrado otra oportunidad para halagarme. ¿Por qué no me di cuenta, en el pasado, de que este viejo es tan bueno con las palabras? Calmó sus emociones, y luego preguntó en el mismo tono que siempre: ¿Hay algo más, el elder del gabinete Li? Lia Yimin levantó las cejas ligeramente. Qué determinación impresionante tuvo el Rey Tigre. Pensar que no estaba mostrando ninguna reacción inusual, incluso cuando se le presentaban tales palabras de adulación. Sin embargo, no estaba desanimado. Si no funcionara esta vez, lo intentaría nuevamente la próxima vez. No creía que hubiera ninguna forma de vida inteligente a la que no le gustara escuchar cosas bonitas. ¿No había un dicho entre los jóvenes? Sin pin hasta el final le daría a uno todo lo que quería. Sin embargo, la palabra simp no era del todo apropiada para su estado, por lo que se la saltaría. Aún así, el significado subyacente seguía siendo el mismo.
Incluso si el rey tigre fuera un pilar de hierro, Lia Yimin aún podría halagarlo hasta que finalmente se ablande. Incluso si el ablandamiento fuera solo mínimo, aún sería útil. Lia Yimin tampoco sintió ninguna carga psicológica hacia esto. Después de todo, la otra parte era la experta número 1 en la Tierra. La influencia que tuvo y la alta posición que ocupó fueron suficientes para hacer que Lia Yimin abandonara su sensación de vergüenza. De todos modos, no tenía mucho sentido tener una sensación de vergüenza, si eso significaba fortalecer a China. Si sus acciones pudieran impulsar al rey tigre a desarrollar una sensación de cariño hacia China y lograr que le eche una mano a China en momentos de necesidad, entonces Lia Yimin incluso estaría dispuesto a ponerlo en un pedestal y tratarlo como si fuera el antepasado del hombre, y mucho menos halagarlo. Por supuesto, parecía que el rey tigre se había vuelto impaciente, por lo que debería darse prisa y llegar al punto. Su voz se volvió seria y dijo: Su Excelencia, además de preguntar sobre el avance, también hay otras 2 razones por las que estoy haciendo esta llamada. En primer lugar, nos gustaría visitar al rey tigre para felicitarnos por su avance, así como para celebrar el nacimiento del primer experto del tercer reino en la Tierra. En segundo lugar, es porque hay algunos asuntos importantes que nos gustaría informarle. Wang Wu se puso un poco sobrio. ¿Cuestiones importantes para informarle? No hay necesidad de venir a felicitarte. Puedes decirme por teléfono si hay algo importante. Lia Yimin sacudió la cabeza y dijo en serio: Su Excelencia, hacer una visita para felicitarnos es un gesto de los amables sentimientos de China. Con los años, también hemos desarrollado algunas cosas que son beneficiosas para los cultivadores. Es mejor que podamos aprovechar esta oportunidad para dejar que Su Excelencia los vea. Además, los asuntos de los que nos gustaría informarle son de suma importancia. Será mejor que hablemos de eso en persona. Wang Wu frunció el ceño ligeramente. ¿Qué tipo de asuntos importantes podría ser que no pudieran decirle por teléfono? Además, cosas beneficiosas para los cultivadores. Después de unos segundos de contemplación, aceptó la solicitud. Muy bien, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué tal pasado mañana a las 9 a.m.? Un compuesto de Lia Yimin sugirió. Por supuesto. Después de que Wang Wu colgó, dejó que los 2 pequeños muchachos continuaran con sus dibujos animados antes de regresar al pico de la montaña mientras pensaba en lo que había sucedido. Un breve momento después, dejó de pensar en ello. Era inútil pensar tanto en este momento. Todo lo que necesitaba saber era solo una cosa: China probablemente tenía la intención de continuar construyendo buenas relaciones con él. Esto solo fue suficiente. En cuanto a otros problemas, dadas sus habilidades actuales, simplemente lo tomaría como vinieron. Pasaron 2 días muy rápido. En la cueva donde Sigel se había recluido, el aura nutritiva allí ya se había vuelto bastante fuerte. La suposición de Wang Wu era que Sigel ya había terminado su tercera ronda de metamorfosis y actualmente estaba en la cuarta. Esta mañana, un helicóptero voló desde lejos incluso antes de las 9 en punto. Wang Wu ya podía sentirlo mientras todavía estaba a una gran distancia. Con un pensamiento, se transformó nuevamente en la forma del tigre y tomó la iniciativa de pasar. En un abrir y cerrar de ojos, ambas partes ya estaban volando una al lado de la otra en el aire. Lia Yimin y los demás vieron al volador Wang Wu con asombro en sus ojos. Ya sabían de antemano que los cultivadores de Tigrealm eran capaces de volar, pero cuando realmente lo vieron por sí mismos, no pudieron evitar sorprenderse. Lia Yimin suprimió sus emociones mientras estaba parado en la escotilla de entrada abierta del helicóptero y tomó la iniciativa de darle a Wang Wu una sonrisa amistosa. Luego, dijo: Perdón por entrometerse en usted, Su Excelencia. Rugido. Dime, ¿qué tipo de asuntos importantes es? Wang Wu ya no hablaba en mandarín. Su tono era sencillo, su comportamiento tan frío y altivo como siempre. Lia Yimin ya se había acostumbrado. Preguntó en voz alta: Su Excelencia, ¿sabe lo que está sucediendo en el mundo en este momento? Algo se le ocurrió a Wang Wu, y algunas especulaciones se formaron en su mente.
A pesar de eso, sin embargo, realmente no podía pensar mucho desde el principio, y le dio una respuesta desapasionada. Rugido. Dime. En la actualidad, varios países del mundo ya han descubierto hasta 381 pasajes mundiales alternativos. Entre ellos se encuentran mundos alternativos amigables y hostiles. Los amigos están bien, pero los hostiles no quieren nada más que invadir la Tierra y ocupar nuestros hogares por la fuerza. Con respecto a esto, creo que todas las especies en la Tierra están del mismo lado. No debemos estar de acuerdo. ¿Qué opinas, Excelencia? Preguntó a un serio Lia Yimin. Wang Wu permaneció sin compromiso y se abstuvo de responder con cautela. Su comportamiento fue como decirle en silencio a Lia Yimin que continuara. Lia Yimin no presionó para obtener una respuesta. Continuó y dijo: Su Excelencia, he venido precisamente para hablar con usted sobre esos mundos alternativos hostiles. Muchos de ellos son mundos que los humanos, e incluso la Tierra misma, no podemos igualar en la actualidad. Son extremadamente fuertes y poderosos. En el pasado, los humanos poseíamos la mayor fuerza en la Tierra y ocupamos la mayor cantidad de recursos. Así, al mismo tiempo, mientras nos protegemos, también teníamos la obligación de proteger la Tierra. Como resultado, no hablamos con Su Excelencia ni con ninguna otra especie animal sobre estas cosas. Pero ahora que Su Excelencia ha llegado al tercer reino y se ha convertido en el individuo más fuerte en la Tierra, ahora tiene una gran influencia en el mundo. Tu voluntad puede mover el mundo mismo. Ya no podemos mantener esto en secreto de Su Excelencia. Por lo tanto, hemos venido especialmente a informarle de ello. Capítulo 92. Me he convertido en el más alto. Ahora habló con sinceridad desde el fondo de su corazón. No había indicios de falsedad en lo más mínimo. Dado el poder del alma de Wang Wu, que ya se había vuelto capaz de metamorfosearse en sus sentidos divinos, identificar algo así en persona no era nada difícil para él. Sin embargo, las palabras llenas de sinceridad de Lia Yimin no le dieron ninguna alegría a Wang Wu. Para su sorpresa, de repente se dio cuenta de que esto era prácticamente China presentando descaradamente un esquema abierto. Lia Yimin no hizo una pausa. Antes de que Wang Wu pudiera pensarlo completamente, Lia Yimin volvió a sonreír y continuó. Él dijo: enviaremos la información sobre esos mundos alternativos a Su Excelencia en un momento. Aparte de esto, la otra cosa es que China exprese algunos de nuestros amables sentimientos con respecto al Rey Tigre, que se abre paso hasta el tercer reino y se convierte en el primer cultivador del tercer reino en el mundo, aumentando así la moral de los cultivadores de todas las especies y mostrando en gran medida el poder de la tierra. Mientras hablaba, alguien detrás de él sacó una caja considerable. Lia Yimin lo recibió de él y se lo pasó a Wang Wu. Él dijo: estas son algunas cosas que pueden beneficiar a los cultivadores que hemos desarrollado en los últimos años después de muchos esfuerzos minuciosos. Los presentaremos especialmente a Su Excelencia ahora. Espero que Su Excelencia pueda continuar fortaleciéndose día a día, allanar el camino para los cultivadores de la tierra y aumentar el poder de la tierra. Wang Wu no pudo resistirse a mirarlo. Sin embargo, logró suprimir su curiosidad y habló, con la voz fría y distante. Rugido. No es necesario. Puedes recuperarlo. No necesito estas cosas. La sonrisa de Lia Yimin no desapareció. Él dijo: es solo una muestra de nuestro agradecimiento representar la coexistencia pacífica y amigable entre China y los tigres bajo el gobierno de Su Excelencia. Espero que el Rey Tigre pueda aceptarlo. No era del todo apropiado que Wang Wu lo rechazara más. Solo pudo hacer una pausa por un momento antes de responder a Lia Yimin. Rugido. Lo aceptaré, entonces. ¿Es algo más el problema? Mientras hablaba, brilló un brillo dorado y se llevó la pequeña caja. No, no lo hay. Nos despediremos. Hasta luego, dijo un sonriente Lia Yimin tan sinceramente como siempre. El helicóptero desapareció de la vista muy pronto. El silencioso Wang Wu se transformó en la forma Lao. Con un ligero ceño fruncido en la cara, trajo la pequeña caja de regreso al área frente a la cueva. Un sentimiento pesado se formó en su corazón. Menos de 2 minutos después, recibió los documentos.
El ceño fruncido de Wang Wu se profundizó, pero abrió los archivos y los miró de cerca. En el momento en que lo hizo, sintió la apremiante necesidad de dejar de mirar de inmediato y dejar de preocuparse por todo. Sin embargo, se preparó y terminó de mirar a través de ellos. Su corazón se volvió cada vez más pesado. Un breve momento después, dejó escapar un suave suspiro. ¡Qué impresionante de China de hecho! Esto no era diferente de un esquema descarado y oculto. Los mundos alternativos que aparecieron en toda la Tierra fueron incluso más fuertes de lo que Wang Wu había esperado. Si no hubiera sido por las restricciones de los pasajes mundiales, toda la Tierra ya habría sido invadida y ocupada hace mucho tiempo. Aún así, él mismo podía sentir la presión que tenían los diversos países del mundo. Originalmente, estos no tenían nada que ver con él. Tampoco nadie pensó que tuviera algo que ver con él, incluidos todos los países del mundo. Sin embargo, este ya no era el caso. Se había convertido en el primero, así como el único experto en el tercer reino en este mundo. Tuvo influencia lo suficientemente grande como para afectar el mundo ahora. China reconoció su fuerza y su estado. Reconocieron que tenía una parte de este mundo aún más. En términos generales, la postura de Wang Wu en el pasado fue que, sin importar lo que sucedió en el mundo, los poderosos humanos estarían allí para estar a la vanguardia para soportar la peor parte. Solo necesitaba esconderse en la parte de atrás y fortalecerse en silencio. Sin embargo, mientras se escondía, prácticamente se había convertido en el más poderoso ahora. Eso significaba que ya no podía esconderse. Sin tener en cuenta el hecho de que los humanos ya no querían dejar que se escondiera, los mundos alternativos estaban aún menos inclinados a hacerlo. Si realmente invadieran, le dejarían, al experto indígena número 1 en la Tierra, apagado. Uno ni siquiera necesitaba pensar para saber que no lo harían. Su reputación lo había implicado, de hecho. Ya no podía esconderse, este era el mayor problema de Wang Wu ahora. Además, definitivamente tampoco quería que los mundos alternativos invadieran la Tierra. Con los humanos en la Tierra, todavía existía la posibilidad de que pudiera negociar y coexistir pacíficamente con ellos. Con los invasores del mundo alternativo, no necesitaba pensar en absoluto en ellos. Solo había dos opciones abiertas para él, luchar hasta la muerte o someterse a ellas. El discurso de Lia Yimin había agrupado repetidamente todas las especies en la Tierra en el mismo lado y expresó que eran una facción con el mismo enemigo. Aunque no lo había dicho explícitamente, el significado en su discurso era claro. Le estaba diciendo a Wang Wu, como eres tan fuerte, Tiger King, ¿no deberías dar un paso adelante y luchar contra los mundos alternativos junto con nosotros? Este fue el esquema abierto descarado. Le impidió incluso refutar. Ni siquiera podía enojarse porque esta era la verdad desde el principio. Lia Yimin simplemente le estaba recordando al respecto. Ahora que se había convertido en el más poderoso de la Tierra, ya nadie podía pararse frente a él y recibir el golpe por él. De hecho, ni siquiera le pidieron explícitamente que hiciera un movimiento, sino que simplemente le dieron una oportunidad para pensarlo él mismo. Una vez que entendiera, quedaría atrapado en el esquema abierto. Los inteligentes siempre se daban problemas. Se podría decir que había entendido profundamente el dicho ahora. Simplemente era demasiado inteligente y terminó cavando su propia tumba. De lo contrario, si no entendía lo que quería decir Lia Yimin y no le prestaba atención, a lo sumo, él simplemente tomaría las cosas como vinieron cuando los mundos alternativos realmente invadieron la Tierra. Ya no tendría que estar tan preocupado en este momento. Reflexionó durante unos minutos antes de resoplar fríamente. Con gran poder vienen grandes responsabilidades. Como el experto número 1 en la Tierra, definitivamente no eludiré mis responsabilidades. Pero deberías darme el tratamiento que merezco antes de hablar de otra cosa. Los recursos actuales están lejos de ser suficientes. Exhaló ligeramente. Se podría decir que ya había pensado bien las cosas. De hecho, él y los humanos ciertamente tenían un enemigo poderoso en común, del tipo donde la mitigación era imposible. En su etapa actual, tampoco podía esconderse detrás de los humanos.
Sin embargo, también era imposible para él dar un paso adelante de inmediato y formar equipo con los humanos. Como los humanos ocuparon la mayor cantidad de recursos en la Tierra, deberían bloquear más golpes. ¿Cuánto de los recursos de la Tierra solo ocupó él, Wang Wu? Estaban soñando si pensaban que podrían lograr que él diera un paso adelante de inmediato y peleara con su vida en la línea con solo ese poco de recursos. Esto no iba a decir que le importaran tanto los recursos, de hecho, le importaba. Sin embargo, lo que importaba tanto y tan crucial aquí, era el estado y el prestigio. Como decía el refrán, el comportamiento de uno debe coincidir con el estado de uno. Hacer un movimiento así solo serviría para socavar su valor. Los humanos incluso podrían tratarlo como su luchador. Solo las personas que se respetaban a sí mismas serían valoradas por otros. En equipo para resistir los mundos alternativos y proteger la Tierra, su hogar común. Claro, pero tuvieron que dejarle sentir que él también era uno de los maestros de la Tierra primero. Esta fue la lógica más simple y esencial en su núcleo. Esperando que haga un movimiento sin darle el tratamiento, el estado y los beneficios correspondientes. Soñar en. Además, los humanos aún podrían perseverar en este momento de todos modos. Podían hablar de eso nuevamente cuando los mundos alternativos invadieron, y realmente ya no podían perseverar. Después de decidirse, Wang Wu dejó de pensar en el tema. Esto no era algo que sucedería de la noche a la mañana. Simplemente esperaría y decidiría nuevamente después de observar las acciones futuras de los humanos. Después de calmarse, abrió la caja. De hecho, tenía curiosidad por lo que China le había regalado. Abrió la caja para ver 10 botellas adentro. Las aberturas de las botellas estaban bien tapadas. Su expresión cambió ligeramente cuando quitó el pequeño enchufe. Una ligera fragancia impregnaba el aire. Dentro de la botella había 8 pequeñas píldoras marrones. Cuando escaneó el contenido con sus sentidos divinos, se dio cuenta de que cada píldora contenía energía muy gentil pero poderosa. La energía era muy extraña y peculiar. Era diferente a la carne pero también a diferencia de la energía espiritual. ¿Ya se había vuelto capaz China de refinar píldoras? Como se esperaba de aquellos con trampas, de hecho. Wang Wu suspiró algo emocionalmente. Luego, extendió su poder divino y lo usó para digerir externamente un poquito de la píldora. Al sentir el aumento en su poder divino, experimentó con él varias veces. Fue solo cuando estaba completamente seguro de que era seguro que consumía una de las píldoras. En el momento en que lo digirió con su poder divino, fue como si la píldora se hubiera transformado en agua termal cálida que fortaleció extremadamente su cuerpo y su poder divino. Unos minutos más tarde, cuando terminó de digerirlo, todo lo que Wang Wu sintió fue alegría, descubrió que la pequeña píldora lo había salvado 2 o 3 días de cultivo. Hubo un total de 80 pastillas. ¿No significaba eso que lo salvarían más de 200 días de cultivo? Esta fue una mejora considerable para él. Mientras se regocijaba, tampoco pudo evitar suspirar emocionalmente de envidia. Como se esperaba, los humanos eran existencias con tramposos. ¡Qué desvergonzado! En otros lugares, cuando Lia Yiming regresó a la capital de China, los diversos países importantes del mundo ya habían lanzado una discusión tras otra centrada en Wang Wu. Se plantearon todo tipo de puntos de vista diferentes, aunque al final tampoco tomaron ningún tipo de decisión final. Solo podían esperar y ver por ahora. Wang Wu no estaba al tanto de nada de esto. Tampoco estaba interesado en saberlo. Con suficiente poder y confianza, podría permitirse ignorar las posturas de los países, con la excepción de China. Al mismo tiempo, las noticias sobre el avance de Wang Wu al Tercer Reino también comenzaron a extenderse por todo el mundo en Internet. Hubo conmociones en todas partes. Hubo todo tipo de especulaciones en el extranjero, y la gente debatió sobre ello continuamente. Sin embargo, el espacio en línea de China era sorprendentemente bastante limpio. Alabanzas e idolatraciones de comentarios estaban en todas partes. Hacia esto, Wang Wu simplemente echó un vistazo de vez en cuando. No se lo tomó demasiado en serio. Este resultado fue definitivamente el producto de la intervención de altos funcionarios de China.
Lo que más le importaba a Wang Wu en este momento seguía siendo el avance de Sigel. Lo que pasó la mayor parte de su tiempo haciendo fue el cultivo. Lo que le dio el mayor dolor de cabeza fue que los dos pequeños probaron su paciencia. Rugido. Papi, Little Treasure todavía quiere volar. Arriba, arriba y lejos. Big Treasure también quiere volar. Big Treasure quiere volar aún más alto que eso. Muy bien, todos volaremos. Papi los traerá a los dos a volar. No hagas más escándalo. Rugido. Sollozo. Little Treasure quiere a mami. Little Treasure no quiere a papi. Little Treasure quiere a mami. Sollozo. Big Treasure también quiere a mami. Big Treasure no quiere a papá. No llores. Papi los traerá a volar. Si no quieres volar, entonces podemos ir a cazar. Suspiro. No llores. Papi te enseñará a jugar juegos. Vamos, los juegos son muy divertidos. Sí, sí. Mira, así es como lo juegas. Es muy divertido. Recuerda, no le digas a mami que papá fue el que te enseñó. Solo di que lo descubriste tú mismo. De lo contrario, papá ya no te sacará a jugar. ¿Por qué ya no estás jugando? ¿Por qué ya no es divertido? Mami volverá pronto. No llores. Papá jugará algo emocionante contigo esta vez. Papi los arrojará al cielo y los atrapará solo cuando casi aterricen. Irás tan alto en el cielo. ¿Cómo suena eso? Diversión, ¿verdad? Vamos, vamos a intentarlo. Muy bien, Big Treasure va primero. Recuerda, no le digas a mami que jugamos esto. De lo contrario, ya no podremos jugar esto en el futuro. Capítulo 93. Se está divirtiendo mucho Rugido. Ah. Estoy asustado. El gran tesoro está asustado. Papi. Big Treasure estalló en llanto al correr más de 100 metros hacia el cielo de una vez. Con una sonrisa, Wang Wu lo atrapó y lo consoló sin prisas. Allí. No te preocupes, gran tesoro. Todo está bien. Ver. Con papá cerca, todo estará bien. ¿No es muy divertido? Vamos a intentarlo de nuevo. Unas pocas veces más tarde, Big Treasure, que se había relajado y se había vuelto mucho más audaz, comenzó a animarse de alegría. Little Treasure, que originalmente había estado bastante asustada, comenzó a quejarse de que ella también quería jugar. Wang Wu estaba completamente de acuerdo con eso. Con uno en cada mano, los arrojó al cielo. Los dos pequeños muchachos fueron construidos de manera sólida, por lo que esto no les contó tanto. Dada la fuerza de Wang Wu, esto también fue naturalmente un pedazo de pastel para él. Si algo saliera mal incluso en esta situación, podría terminar su propia vida de inmediato. Entonces gradualmente comenzó a arrojarlos más y más alto. La risa y los vítores de los dos pequeños llenaron el cielo. Cerca, tanto Wang Shan como Sulin habían dejado de cultivarse y los estaban observando. Las miradas extrañas comenzaron a surgir en sus rostros como lo hicieron. Wang Shan miró a su hermano mayor que sonreía más y más mientras se entusiasmaba cada vez más al arrojar a sus hijos al aire. Luego, miró a Big Treasure y Little Treasure que se elevaban cada vez más en el aire, casi alcanzando una altitud de 300 a 400 metros. Sacudió la cabeza y miró al maldito zorro a poca distancia. No pudo evitar susurrar. Rugido. Hola zorro. ¿Crees que Big Brother realmente está haciendo eso para animar a Big Treasure y Little Treasure? ¿Por qué siento que se está divirtiendo más que ellos? La sonrisa de Wang Wu se congeló sutilmente por un momento. Luego, continuó como si nada hubiera pasado. Alarmado, Sulin echó un vistazo al estúpido tercer maestro. Ella comenzó a burlarse de él de inmediato. ¿No sabes lo mezquino que es el señor demonio? ¿No sabes que esta distancia no impedirá que el señor demonio te escuche en lo más mínimo? Jaja, solo espera. Puedes esperar a ser golpeado por atreverte a exponer al señor demonio tan abiertamente. Eso es por intimidarme siempre y negarme a llamarme por mi nombre. No te voy a advertir en absoluto. No, de hecho, incluso lo empeoraré. Sus ojos giraron inmediatamente hacia un lado y dijo seria y con rectitud. ¡Qué tontería! Mi señor obviamente lo está haciendo para hacer felices al principito y a la princesita. Wang Shan la miró de inmediato.
Ese maldito zorro. No era hora de la lección en este momento. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Incluso diciendo que estaba diciendo tonterías. Rugido. HMPH. ¿Cómo podría haber cometido un error a mi juicio? Estúpido zorro. ¿Cómo te atreves a mostrarme falta de respeto? Si no fuera por Gran Hermano, te habría comido seguro. Su feroz poder asustó a Sulin para que temblara, e inmediatamente ella se alejó de él. Al mismo tiempo, mientras estaba asustada, también estaba eufórica. Estúpido tercer maestro, solo espera. Eso es por intimidarme. Jeje, ¿crees que vi todos esos dramas imperiales de arena y televisión de traspatio por nada? Wan Shan también dejó escapar un resoplido frío. A ese maldito zorro se le debe enseñar una o dos lecciones para usar las palabras de Gran Hermano para darle una conferencia todos los días. Cerca, Wan Nu inhaló ligeramente, aparentemente suprimiendo algún tipo de emoción. Luego, continuó jugando con los dos pequeños compañeros. Continuó arrojándolos al aire hasta que los dos pequeños se marearon y sus mentes se volvieron nubladas. Fue solo cuando todos se quedaron sin reír y Wan Nu los convenció para que durmieran en la cueva que finalmente exhaló una respiración larga y lenta. Al ver que Sulin estaba cultivando al otro lado, caminó lentamente hacia Oltir con un paso constante y dominante. Rugido. ¿Qué pasa, Gran Hermano? Wan Shan preguntó de inmediato cuando vio a su hermano mayor caminando. Wan Wu reveló una pequeña sonrisa. Luego, asintió y dijo con un tono tranquilo. Viejo tercero, estás a cargo de los próximos 5 días de suministros de alimentos. Sus palabras tomaron por sorpresa a Wan Shan, y una mirada de desconcierto apareció sobre sus rasgos. Rugido. ¿Por qué es eso, Gran Hermano? La sonrisa en el rostro de Wan Wu se amplió un poco. De repente, su palma salió volando, golpeando al viejo tercero en el suelo. Luego, se abofeteó sin piedad. Se sintió doloroso solo escuchar el sonido del impacto solo. ¡Ah! Wan Shan gritó de inmediato. La sonrisa de Wan Wu desapareció. Dijo sin apresurar ninguna de sus palabras. Gran Hermano necesita una razón para golpearte. ¿O necesitas explicar por qué? Wan Shan inmediatamente sacudió su gran cabeza. Su cuerpo, que parecía inusualmente enorme junto a la forma Dao de Wan Wu, en realidad parecía algo lamentable en este instante. Alzó la voz y gritó en voz alta. Rugido. En absoluto, en absoluto. Gran Hermano puede golpearme cuando quiera. Lo que sea que diga Gran Hermano es lo que va. Wan Wu asintió. Luego, se volteó la muñeca y le dio a Wan Shan otra bofetada. Una palma dorada golpeó a Wan Shan en su trasero que estaba protegiendo detrás de él, y sonó un fuerte golpe junto con otro grito. Como ya lo sabes, ¿por qué sigues pidiendo una razón? Smack. Ah. Otra bofetada cayó sobre Wan Shan, lo que le hizo saltar docenas de metros de altura al aire por el dolor. Sin embargo, no se atrevió a huir después de aterrizar y solo pudo mirar lamentablemente a su hermano mayor. Simplemente no entendía lo que había hecho mal. Por supuesto, aunque ciertamente no entendió haber sido golpeado tan a menudo. Él sabía una cosa. En momentos como este, tenía que admitir su fechoría. Rugido. No preguntaré más, Gran Hermano. He aprendido mi lección. Decir a. Wan Wu se burló con calma. Como si hubiera esperado algo mejor de Wan Shan, ladró. ¿Has aprendido tu lección? ¿Crees que todavía eres un niño? ¿Crees que todo estará bien en el momento en que digas que has aprendido tu lección? Como yo lo veo, simplemente tienes mejor memoria para el dolor que un recuerdo para las cosas. Pensar que incluso dijiste que no podrías haber cometido un error a tu juicio. Teniendo en cuenta lo horrible que eres al juzgar algo, ¿qué puedes juzgar bien? Smack. Como si cuanto más hablara, más enojado estaba. Wan Wu le dio a Wan Shan otra bofetada contundente. Wan Shan estaba a punto de gritar nuevamente cuando otra bofetada lo golpeó. Continúa, grita de nuevo. Eres un gran hombre aficionado y, sin embargo, ni siquiera puedes soportar un poco de dolor. ¿De qué eres capaz? Hoy, te diré qué tipo de cosas no puedes decir tan descuidadamente. En el momento en que terminó, Wan Wu abofeteó a Wan Shan docenas de veces sucesivamente.
Los gritos y gritos de Wang Shan se hicieron cada vez más fuertes y cada vez más trágicos. Solo entonces Wang Wu se sintió mucho mejor. Él reprendió. Déjame decirte esto. Puedo ser fácil contigo si hablas descuidadamente frente a mí, pero si te atreves a hablar tan descuidadamente frente a tu cuñada, te romperé la pierna, conéctelo, luego rómpelo nuevamente antes de volver a conectarlo y saque todo su pelaje. Wang Shan inmediatamente asintió una y otra vez mientras gruñía de dolor. Fue solo cuando vio que su hermano mayor se había marchado que finalmente lanzó un suspiro de alivio. Lamentarlo lo llenó mientras giraba la cabeza y miraba su trasero hinchado. Sus gritos no habían sido lo suficientemente trágicos en este momento, lo que llevó a su hermano mayor a golpearlo tantas veces. La próxima vez, debe gritar tan desesperadamente como pueda para que Gran Hermano lo golpee menos. Mientras lo pensaba, la indignación lo llenó nuevamente. No era como si hubiera dicho algo malo. Gran Hermano se había estado divirtiendo mucho y se había estado divirtiendo aún más que Big Treasure y Little Treasure. ¿Cómo podría engañar a sus ojos? Resopló fríamente un par de veces antes de cojear y cojear a un lado. Primero tomaría una siesta. Una vez que se durmiera, ya no dolería. Para cuando se despertara, habría sanado más o menos. Sin embargo, cuando pensó en cómo lo habían puesto a cargo de los suministros de alimentos para los próximos 5 días, se sintió horrible nuevamente. Incluso tuvo que buscar a ese maldito zorro también. ¡Qué odioso! Un día, cuando Gran Hermano deje de protegerla, definitivamente la comeré. Su Lin, a quien Wang Shan sentía una hostilidad increíble en este momento, actualmente estaba cultivando con una mirada de presunción y deleite en sus ojos. Jeje, estúpido tercer maestro. Eso es por intimidarme todo el tiempo. Con mi señor protegiéndome, ¿crees que te tendría miedo? HMPH. Cuando, una mirada de timidez e enamoramiento apareció en sus ojos. Cuando eso suceda, definitivamente conseguiré que mi señor te enseñe una lección todos los días. En otros lugares, a pesar de que Wang Wu todavía estaba de un humor bastante horrible porque había esperado algo mejor de Old Tyr, se había calmado más o menos. Después de experimentarlo tantas veces, ahora estaba seguro de que pelear era definitivamente una salida de ventilación para las emociones, y golpear a otras personas se sentía aún mejor. Era como si su buen humor se hubiera recuperado ahora después de haber golpeado a Old Tyr. Sin embargo, también estaba reflexionando sobre algo. Recientemente se habían relajado en las lecciones de Old Tyr. Resistente y bien construido, ese tipo fue un ejemplo clásico de alguien que olvidó las cosas en el momento en que se lo contaron. Las palabras simplemente entraron por un oído y salieron por el otro. Tenía que enseñarle una buena lección. Uno no debe mostrarle indulgencia. Podría dejar que el asunto de Wang Shan pronunciara tonterías y lo calumniara frente a él descansara, pero ¿y si calumniaba a su gran, noble, y solo imagen frente a Si Llegel algún día? Tuvo que prestar un poco más de atención a este tercer hermano. Ese zorro cobarde también. Ya había pasado tanto tiempo y, sin embargo, los resultados seguían siendo mediocres. Tenía que vigilarla más de cerca. Se aflojaron esos dos tipos después de que se reclutara durante un mes por su gran avance. Después de reflexionar sobre eso por un tiempo, se decidió. A partir de este día, debe supervisar a esos dos estrictamente. Con un destello, llegó a un pico de montaña cercano, consumió una píldora y comenzó a cultivar. Durante estos últimos días, consumió una píldora una vez cada 2 o 3 días, lo que resultó en una mejora rápida en su cultivo. Hasta la fecha, había pasado medio mes. La altura de sus hombros ya había crecido 1 metro, y su poder divino había aumentado bastante. El tiempo pasaba poco a poco. Desde ese día, Wang Wu había mantenido una supervisión más estricta sobre Old Tyr y Sulin. En cuanto a Big Treasure y Little Treasure, el resignado Wang Wu solo podía engatusarlos con diferentes travesuras de vez en cuando. Estaba muy perplejo por esto. ¿No parecían tan difíciles de complacer cuando Si Llegel estaba cerca? ¿Fue porque tenían miedo de Si Llegel pero sentían que él, su padre, era un imbécil?
Sin embargo, no importa cuán sospechoso, fuerte e invencible fuera en la Tierra, no había nada que pudiera hacer. Esos dos pequeños eran demasiado jóvenes. Tenían solo 2 años y eran tan adorables cuando lo llamaban papá con sus voces jóvenes e infantiles cuando no hacían berrinches. Simplemente no podía obligarlos. Incluso si quisiera darles el tipo de infancia completa que había escuchado en el pasado que los niños deberían tener, sintió que todavía era demasiado pronto para hacerlo. Al final, decidió que solo esperaría y se los daría cuando ya no fueran tan adorables. Estas eran las semillas que había sembrado y las cosas que había decidido hacer. No importa cuán difícil haya sido, tuvo que soportarlo. Todos los días sufría el tormento de ser una niñera. Todos los días, contaba los días y esperaba que Sigel tuviera éxito y saliera de reclusión antes. Unos días más tarde, en la cueva donde Sigel se había recluido, ese aura se intensificó enormemente una vez más. Auge. La expresión de Wang Wu cambió ligeramente en medio de la explosión silenciosa. En realidad estaba sintiendo una sensación de represión que se originó en su línea de sangre. ¿Sigel había despertado algún tipo de linaje poderoso? Sus dos habilidades especiales activaron y expulsaron esa sensación de represión. Estaba eufórico. La octava ronda de metamorfosis había tenido éxito. Además de eso, Sigel evidentemente estaba en maravillosas condiciones. Se dio la vuelta. Como si hubieran sentido algo, Big Treasure y Little Treasure estaban animando y gritando mami. Mami. En cuanto a Old Tyr, estaba postrado en el suelo con la cabeza baja, sumiso y temeroso. Sulim estaba más o menos en el mismo estado, excepto que tenía más miedo. Ustedes dos pueden retirarse más lejos, dijo Wang Wu con un gesto. El aura actual de Sigel, junto con el poder de su línea de sangre, era demasiado poderosa para que Old Tyr y Sulim la soportaran. Quedarse aquí solo sería perjudicial para ellos. Wang Shan y Sulim inmediatamente asintieron y corrieron a lo lejos en un estado patético. Wang Wu no los miró. En cambio, miró la cueva con los ojos llenos de anticipación y un poco de nerviosismo. Tenía una última ronda para ir. Chica tonta, finalmente nos volveremos a ver. Definitivamente será un nuevo comienzo para nosotros. En la cueva más allá de su vista, aparte de los patrones negros profundos, todo el pelaje de Diva y Jun había convertido completamente un color blanco como la nieve. Parecía increíblemente pura y santa, dominante y arrogante, noble y elegante. Además de eso, el cambio aún progresaba a un nivel aún más profundo. Un aura extremadamente antigua y poderosa formada a su alrededor. Esto se refiere al harén de esposas de un hombre. Las mujeres de un hogar rico o prestigioso generalmente viven en los edificios interiores de la residencia. El término patio trasero es una metáfora utilizada para referirse a ellos. Capítulo 94. Cómo cuidar a los niños en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado otros 9 días. Esta mañana, Big Treasure y Little Treasure vinieron a probar su paciencia nuevamente y se quejaron por su madre. A pesar de probar varias veces los métodos que había usado en el pasado, simplemente no funcionaron. Realmente se sentía muy resignado, y deseaba poder eliminar a estos dos pequeños duendes mordiéndose las mangas. Afortunadamente, su racionalidad superó su imprudencia. Estos eran sus hijos. No debe hacer eso. Sin embargo, de repente se sintió bastante disgustado. Nunca antes había visto a estos dos pequeños tipos preguntar por él de la misma manera. Esos dos sinvergüenzas sin conciencia. ¿Qué tiene de bueno mami? No importa cuán maravillosa sea, ¿puede ser mejor que papá? Papi puede jugar juegos emocionantes contigo. ¿Puede mami hacerlo? Papi incluso puede llevarte al cielo para atrapar a los pájaros y llevarte al océano a pescar tortugas. ¿Puede mami hacerlo? Dos pequeños tontos. ¿No sabes cómo aprovechar la fantástica oportunidad mientras tu madre no está para divertirse bien? Sin embargo, la estás buscando todos los días. ¡Qué tonto! Secretamente rodó los ojos. De repente, la inspiración lo golpeó y pensó en una buena idea. Su expresión se calmó y preguntó seriamente. Tos. ¿Qué tal si papá les enseña a los dos una habilidad hoy?
Big Treasure y Little Treasure, que estaban haciendo berrinches porque querían a su madre, no pudieron evitar que se despertara su curiosidad. Profundamente distraídos, miraron a su padre con sus grandes ojos. Las esquinas de los labios de Wang Wu se redujeron hacia arriba, y dijo en el mismo tono. Como tigres, una de las habilidades que debes aprender es cómo luchar. Puedes renunciar a aprender otras cosas, pero pelear es algo que debes aprender absolutamente. La lucha comienza por aprender en la práctica. ¿Qué tal esto? Gran tesoro, pequeño tesoro. ¿Por qué no pelean ustedes dos mientras papá mira? Papá recompensará al ganador con 2 trozos adicionales de carne durante la hora de la comida de hoy. ¿Cómo suena eso? Big Treasure y Little Treasure parpadearon, aparentemente considerando la viabilidad de la sugerencia. Una mezcla de alegría y anticipación llenó los ojos de Wang Wu cuando dijo, pequeño tesoro, piensa en cómo a Big Treasure no le gusta Sakura. Incluso criticó a Sakura. Los ojos de Little Treasure se ensancharon de inmediato. Al recordar aparentemente lo que había sucedido en el pasado, miró a su hermano mayor con ira. Big Treasure todavía estaba bastante perdido. Miró a su padre y luego a su hermana menor, incapaz de reaccionar. Wang Wu parpadeó e inmediatamente agregó. Gran tesoro, piénsalo. Little Treasure quería ver a Cardcaptor Sakura en el pasado y no te permitió ver otras caricaturas. Cuando vio que Big Treasure todavía no estaba enojado, dijo. Incluso cuando estaba llena, no te daría su exceso de comida, Big Treasure. En el momento en que dijo eso, los ojos de Big Treasure también se ampliaron, y miró infelizmente a su hermana menor. De inmediato, comenzó a hacer un escándalo. Rugido. Pequeño tesoro, eres una hermana menor maloliente. ¿Por qué no le das la comida que no puedes terminar con Big Treasure? Rugido. Simplemente no lo haré. Eso es por decir cosas malas sobre Sakura, Big Treasure, refutó un pequeño tesoro haciendo pucheros en su voz infantil. Rugido. En ese caso, si digo cosas buenas sobre Sakura, Little Treasure me dará su exceso de comida la próxima vez. Le preguntó a un esperanzado Big Treasure que ya no estaba enojado. Wang Wu secretamente se curvó el labio. Ese pequeño bribón codicioso. No tenía integridad moral en absoluto. Little Treasure inclinó su cabecita hacia un lado. Después de pensarlo un momento, sacudió la cabeza y le respondió con firmeza. Rugido. No, Little Treasure no te dará sus cosas. Las esquinas de los labios de Wang Wu se curvaron hacia arriba. No está mal, ese era el estilo de un tigre, está bien. Los tigres deben ser territoriales sobre su comida. Tenían que formar estos buenos hábitos de los jóvenes. También había sido así y había sido territorial sobre su comida cuando era joven. Fue solo porque había sido el más completo y había crecido hasta convertirse en el más musculoso que pudo enseñarles una lección a esos dos hermanos menores desobedientes. Por supuesto, dado el entorno de Big Treasure y Little Treasure, en realidad no necesitaban ser demasiado territoriales sobre su comida. Sin embargo, ser territorial de la propia comida fue un legado transmitido en el ADN de los tigres. Wang Wu sintió que no era nada bueno abandonarlo. Después de todo, las diferentes especies naturalmente tuvieron que enseñarse de manera diferente. Incluso si tenían padres invencibles, era lo mejor que no abandonaran algunas tradiciones de tigres. Big Treasure estaba completamente enfurecido. Su pequeña mente simplemente no podía entender por qué Little Treasure no se los daría. Por lo tanto, naturalmente culpó a Little Treasure por ello. Owl. Owl. Little Treasure es una hermanita maloliente. Big Treasure ya no quiere una hermana pequeña apestosa como tú. Little Treasure no retrocedió. A pesar de su corta edad, ya era una imagen bastante tigresa. Ella respondió aún más fuerte. Owl. 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 Big Treasure es un hermano mayor maloliente. Little Treasure ya no te quiere como su hermano mayor. Little Treasure odia más a Big Treasure. Mientras hablaba, como si su ira no estuviera saciada, su pata voló hacia Big Treasure de inmediato. Tomado por sorpresa, Big Treasure fue golpeado en la cara. Sin embargo, inmediatamente tomó represalias. Los dos pequeños muchachos tampoco eran demasiado exigentes con sus movimientos.
Se enredaron al azar entre sí, rodando constantemente por el suelo. La vista hizo que Wang Wu frunciera el ceño. ¡Qué vergüenza para los tigres! Incluso si fueran solo cachorros, ¿qué cachorro sería tan malo para pelear? Todo fue culpa de Sigel. Los había mimado demasiado. Los tigres eran diferentes de los humanos. Los cachorros de tigre aprendieron a luchar desde que eran jóvenes, y sus primeros oponentes y compañeros de combate no fueron otros que sus hermanos. Todos los hermanos tigres que conocía crecieron peleando entre ellos. Era como el propio Wang Wu. Si no hubiera educado a sus dos hermanos menores malolientes en ese entonces y finalmente perfeccionara sus habilidades a un nivel extraordinario, sentando así una base para el futuro, él no necesariamente sería tan fuerte. Lo mismo sucedió con Old Second y Old Tip. Si no hubieran perfeccionado sus habilidades a un nivel extraordinario gracias a su educación, es posible que ni siquiera hayan sobrevivido más adelante. Sin embargo, Sigel simplemente se negó a dejar pelear a esos dos pequeños compañeros. Esa chica tonta tenía tanta falta de previsión a pesar de su mal genio. ¿Qué iba a hacer él? Su única opción era dejar que él, un padre preocupado, los guiara. Ese par de ojos que eran fríos e impresionantes hacia los extraños se había curvado en rendijas en este punto. Hablaba constantemente en un tono inusualmente alegre y relajado. ¿Eres estúpido, gran tesoro? Usa tu pequeña pata para contraatacar. No sigas recibiendo golpes con la cabeza. ¿Tu cabeza está hecha de metal? Pequeño tesoro, también tienes tu cola. Látigo, látigo. Suspiro, no siempre luches de frente. Debes saber esquivar. Dodge, ¿entiendes? Somos tigres, no osos. A aproximadamente 1 kilómetro de distancia, Sulin, que estaba tratando de superar su miedo y luchando alegremente contra el poderoso aura de la tigresa viciosa, observó secretamente todo de principio a fin. Ella quedó completamente sin palabras y había rodado los ojos innumerables veces. Mi señor, ¿puedes guardar esa expresión extremadamente feliz? Si esa tigresa viciosa lo ve, Sulin se estremeció, demasiado asustado para imaginar más. Decidió que nunca diría nada al respecto, incluso si alguien la matara. De lo contrario, el señor demonio definitivamente la tragaría viva. Wang Wu sabía que Sulin lo había presenciado, por supuesto. Sin embargo, no le molestaron en absoluto. ¿Y qué si ella lo hubiera visto? Estaba educando a sus hijos de una manera abierta y por encima de la borda. Tenía la conciencia tranquila. Sus acciones fueron correctas y justificadas. Por supuesto, también estaba seguro de que el zorro cobarde definitivamente no diría mucho. En ese caso, ¿de qué necesitaba preocuparse? Lucharon durante más de media hora consecutiva. Por fin, los dos pequeños tipos cansados que respiraban con dificultad se detuvieron. Estaban fuera de fuerza. Sus seres originalmente blancos como la nieve y adorables también se habían convertido en pequeños tigres grises. Wang Wu encontró esto extremadamente entretenido. Además de estar un poco cansados, estaban completamente bien de todos modos. Por supuesto, él estaría entretenido. Rugido. ¿De qué estás sonriendo, papi? De repente, un desconcertado Little Treasure preguntó mientras estaba flácida por el agotamiento. La expresión de Wang Wu se calmó de inmediato, y respondió seriamente. ¿Viste mal, pequeño tesoro? Papi no estaba sonriendo. Papi es muy serio aquí, tos. Y ahora, papá anunciará el resultado. Los dos pequeños muchachos se animaron nuevamente y miraron a su padre con los ojos ensanchados. Wang Wu dijo con una cara severa. La primera batalla definitiva de Big Treasure y Little Treasure ha terminado en empate. Al escuchar su anuncio, aparecieron miradas de insatisfacción en las caras de los dos pequeños a la vez. Rugido. Papi, Little Treasure obviamente ganó. Rugido. No, Big Treasure es el que ganó. Estás mintiendo, pequeña hermana maloliente. Rugido. Estás mintiendo, maloliente hermano mayor. Little Treasure es el que ganó. Little Treasure ganó.
Al ver a los dos pequeños tipos entrar en otra discusión y olvidar incluso la razón por la que incluso habían peleado en primer lugar, las esquinas de los labios de Wang Wu se redujeron rápidamente antes de desaparecer nuevamente. Se sintió bastante triunfante. Dos pequeños muñecos sin conciencia. ¿Pensando en lidiar con tu padre? ¡Qué broma! ¿Crees que tu padre no puede tratar contigo? Bien, bien. Deja de discutir. Ambos serán recompensados con 2 trozos adicionales de carne hoy, dijo un tranquilo y compuesto Wang Wu. En el momento en que dijo eso, la discusión se detuvo, y ambos revelaron miradas de alegría y sorpresa. Luego, continuaron cojeando en el suelo como si estuvieran fuera de fuerza. Ya no querían hablar más. Una sonrisa apareció nuevamente en el semblante de Wang Wu. Tendría paz y tranquilidad nuevamente ahora. De repente, se dio cuenta de que parecía haber encontrado la mejor manera de engatusar a sus hijos. Ahora que habían tenido su primera batalla definitiva, también podrían tener su segunda, su tercera, y así sucesivamente. Si esos dos pequeños muchachos volvieran a poner a prueba su paciencia, entonces les dejaría celebrar una batalla definitiva. Niños, ¿verdad? Definitivamente iban a pelear, y mucho menos cuando eran tigres. No solo los entrenaría, sino que también resolvió sus problemas e incluso le dio entretenimiento. Prácticamente mató a unos pocos pájaros de un tiro. En cuanto a hacerlos pelear con éxito, no podría ser más fácil. Como era de esperar, cuidar a los niños en realidad no era tan difícil. Uno solo necesitaba encontrar el método correcto. Como él, por ejemplo. Precisamente había encontrado el método más adecuado. Sin embargo, no debe dejar que él lo sepa. Gran tesoro, pequeño tesoro. No debes decirle a mami que ustedes dos tuvieron su primera batalla definitiva hoy. Este es nuestro pequeño secreto, dijo Wang Wu mientras engatusaba a los dos pequeños. Tanto Big Treasure como Little Treasure inclinaron sus cabecitas. La confusión parpadeaba en sus ojos como si estuvieran pidiendo la razón. Wang Wu habló en un tono serio. A mamá no le gusta la lucha del gran tesoro y el pequeño tesoro y ser más desobediente. Si lo supiera, definitivamente ya no le gustará Big Treasure y Little Treasure e incluso regañaría a Big Treasure y Little Treasure. Así que no debes decirle a mamá, ni siquiera una palabra. Cuando lo puso así, Big Treasure y Little Treasure entraron en pánico de inmediato. Asintieron y lucharon entre sí para responder primero. Owl. Owl. Little Treasure no quiere que a mami no le guste Little Treasure. Little Treasure no se lo dirá a mami. Big Treasure tampoco quiere eso. Un satisfecho Wang Wu asintió. Luego, les recordó de nuevo. Recuerda, tampoco debes mencionar las instrucciones de papá. De lo contrario, mami se enojará. Los dos pequeños muchachos asintieron muy en serio. Sus caritas solemnes aceptaban algo como si fuera muy importante, eran extremadamente adorables. Wang Wu estaba a punto de abrazarlos como recompensa cuando notó el polvo sobre ellos. Sus movimientos se detuvieron de inmediato, y él saludó con la intención de limpiar el polvo de ellos antes de hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, fue en este punto que su expresión cambió repentinamente ligeramente, y se volvió hacia la cueva cercana con alegría y sorpresa. Auge. Una intensa explosión sonó con un auge en las montañas. Ese aura, que se había vuelto cada vez más fuerte durante el mes, se intensificó rápida y tremendamente nuevamente. Como si fuera una erupción volcánica, una fuerza abrumadoramente poderosa barrió los alrededores. El muy animado Sulin, que, con muchos problemas, se sintió un poco mejor durante los últimos días, cayó cojeando en el suelo de inmediato. Esa tigresa viciosa se había vuelto más fuerte. Wang Wu tenía una gran sonrisa en su rostro. Si él había tenido éxito. Se completó la 9ª ronda de metamorfosis. Ella iba a salir de reclusión pronto. Reprimió su alegría y reaccionó rápidamente. Una luz dorada se formó alrededor de su palma y rozó ligeramente sobre los dos pequeños tipos que de repente se habían revitalizado y constantemente gritaban y vitoreaban. De inmediato, se convirtieron en dos pequeños tigres blancos limpios y adorables nuevamente. Wang Wu dio un suspiro de alivio internamente.
Después de un breve momento de contemplación, levantó la cabeza y miró al cielo. Luego, mientras agitaba ambas manos, un vasto y majestuoso poder divino dorado se precipitó hacia el cielo como si fuera un río que brotaba, formando una pantalla dorada en el aire y cubriendo las montañas en un radio de 50 kilómetros alrededor de donde estaban. Capítulo 95. Si el tiempo pudiera detenerse en el momento que conocimos como ya se había expuesto, trataría de mantener a Sigel en secreto. Por lo menos, podría retrasar a los humanos de saber sobre su avance por un tiempo. Puede que no sea de ninguna utilidad, pero ¿qué pasa si, verdad? No fue problemático de todos modos. A Wang Wu no le importó hacer algo de pasada, uno que no le causó ninguna pérdida. Medio minuto después de que hizo eso, los centros de vigilancia altamente avanzados tecnológicamente de varios países descubrieron la situación inusual y captaron la gran conmoción. Sin embargo, gracias a la cubierta de suministro de energía de Wang Wu, los satélites solo pudieron detectar una cortina de luz dorada. No sabían lo que había sucedido debajo de la cortina de luz dorada. Dejando a un lado sus informes inmediatos a los superiores, aproximadamente un minuto después, un rugido de tigre devastador sonó con un boom debajo de la cortina dorada. Rugido. Un rugido de tigre lleno de dominantes e impresionantes podría destruir las montañas. Las reverberaciones aparentemente causaron que incluso las montañas temblaran y temblaran. Lo que apareció junto con él fue un holograma de 100 metros de altura de un enorme tigre blanco rugiendo en el cielo. Ese aura antigua, santa, impresionante y dominante impregnaba el aire como si fuera la única superposición allí. Incluso la cortina de luz dorada que Wang Wu había creado con su poder divino comenzaba a sacudirse del impacto, y parecía terriblemente inestable. Wang Wu estaba un poco alarmado. ¿Qué fuerte y poderoso podría ser esto? Además de eso, la línea de sangre en realidad lo hizo sentir incluso como si hubiera sido reprimido. Sin embargo, esto lo deleitó aún más. De inmediato, aumentó la intensidad de su poder y estabilizó la cortina de luz dorada. Cuanto más destacada era Sigel, más emocionado estaba. Después de todo, esa era su esposa y la madre de sus hijos. Una razón aún mayor era que tenía la confianza en sí mismo de poder manejarlo. En las circunstancias en que era capaz de manejarlo, cuanto más sobresaliente era su esposa, más emocionado estaría naturalmente. De repente, como si los ojos del tigre blanco holográfico se hubieran vuelto sensibles, dejó de rugir y miró la cortina de luz dorada. Surgieron indicios de espíritu de batalla. Al instante, de una manera incontrolable, como si los grandes ríos que fluyeran sin cesar, rugido. Dejó salir otro rugido largo. Impulsado por el aumento del espíritu de batalla, atacó descaradamente. El enorme holograma de tigre levantó la pata y golpeó la cortina de luz dorada. Apareció una luz blanca intensa y se disparó por el aire con un aura afilada. En el momento en que la vista entró en su visión, la ceja de Wang Wu se retorció y quedó algo sin palabras. Evidentemente, esa chica tonto pensó que era lo suficientemente poderosa ahora después de haber entrado en el reino del cuerpo divino y despertar una línea de sangre poderosa. Pensar que en realidad lo estaba desafiando ansiosamente para vengar sus derrotas pasadas, no debe retroceder en absoluto, por supuesto. No le importaba ceder verbalmente a Sigel, pero cuando se trataba de su fuerza de combate, no debía hacerlo. De lo contrario, ¿no se adelantaría Sigel? Además, si él era realmente más débil que Sigel, ¿cómo se suponía que debía hacerle cosquillas? ¿Cómo se suponía que la conquistaría? En cuanto al problema de cómo su lucha podría permitir que los diversos países del mundo descubrieran que Sigel también había roto, en comparación, no era un problema en absoluto. Entonces, ¿qué pasa si se enteran? Su esposa era simplemente tan sobresaliente, tanto que nadie más podía compararse con ella. Podrían morir de envidia. Rugido. Con un rugido suave, Wang Wu activó Extreme Agility Time. Como un rayo de luz, subió al cielo en un instante y se paró en el aire. Cuando su palma se cerró, la cortina de luz dorada fluyó inmediatamente hacia atrás y se retrajo completamente en su palma.
Con ambas habilidades especiales completamente activadas, su poder divino circuló a una velocidad tan rápida que fue más allá de la imaginación del cultivador del reino divino promedio, todo recogiendo en su palma al final. No se transformó de nuevo en la forma del tigre. Así como así, se quedó allí de una manera tranquila, compuesta e increíblemente segura mientras veía al holograma del tigre blanco cargarse hacia él. Una mirada de furia llegó sobre los enormes ojos del holograma de tigre blanco. Como si se sintiera menospreciado, su poder podría crecer aún más por un nivel. Una sonrisa segura y decidida se formó en las esquinas de los labios de Wang Wu. No importa si la lluvia se ha detenido, los cielos se han despejado y pensaste que eres lo suficientemente poderoso otra vez. Su esposo siempre le dirá que finalmente sigue siendo su esposo y que siempre estará encima de usted. Su palma golpeó hacia abajo, casualmente colisionando con el enorme holograma de tigre. Auge. Al instante, un sorprendente boom esparció las nubes a menos de 50 kilómetros de donde estaban. La luz dorada y blanca bloqueó todo y se levantó del horizonte como un sol en miniatura, iluminando toda el área en varios cientos de kilómetros. Una ronda de ondas circulares de energía residual mezcladas con luz dorada y blanca onduladas por los alrededores sin piedad, barriendo montaña tras montaña. Todas las montañas a su paso fueron ser un domingo sin ninguna obstrucción. Las montañas lamentaron que la alarma y el horror llenaran a las bestias. Los terremotos estaban en todas partes, y el lugar parecía la imagen misma del día del juicio final. Todos los líderes y el personal relacionado de todos los principales países del mundo estaban estupefactos, con los ojos pegados a la vista. De repente, la cortina de luz dorada desapareció y apareció una vista asombrosa. Poder divino. Además de la figura de ese hombre divino, así como el holograma de un enorme tigre blanco. La luz parpadeó incluso a los ojos de Don Pingtao y los demás que tenían la comprensión más completa de la situación. ¿Esa cifra, era ese el rey tigre? Si es así, entonces esa debe ser la transformación humana, no, la transformación de la forma Dao mencionada en los legados. ¿Era ese enorme tigre blanco la reina tigre? Dudas y preguntas surgieron en sus mentes. Don Pingtao ordenó inmediatamente a sus subordinados que analizaran cuál era la situación más probable. En este punto, los cambios comenzaron a tener lugar en la luz dorada y blanca bicolor, en miniatura, similar al sol. La luz dorada brillaba más y más brillante, suprimiendo gradualmente la luz blanca. Rugido. El enorme holograma del tigre blanco se negó a admitir la derrota, su espíritu de lucha continuó ardiendo. Un poder aún más fuerte comenzó a agitarse en las montañas de abajo y se preparó para cargar en el aire. Una sonrisa segura y compuesta permaneció en el semblante de Wang Wu. Poco a poco, forzó el enorme holograma de tigre blanco a una manera sin prisas mientras se preparaba para recibir una explosión de poder aún más fuerte. De repente, rugido. Mami. Mamá. Big Treasure te extraña mucho. Mami. Little Treasure te extraña aún más. Little Treasure te extraña más que Big Treasure. No, Big Treasure te extraña más. Big Treasure te extraña más que Little Treasure. No había miedo en las voces jóvenes e infantiles de los dos pequeños. Como una brisa primaveral, inmediatamente mitigaron el espíritu de batalla que se estaba volviendo más feroz y feroz. El enorme holograma de tigre blanco miró ferozmente a Wang Wu antes de desaparecer de la vista indignado. Un despreocupado Wang Wu sonrió triunfante. ¿Había vuelto a tomar la delantera, no? ¿Pensando en pisotear a tu marido? De ninguna manera. Con una ola, otra cortina de luz dorada apareció a 50 kilómetros en el aire y bloqueó la vista. Después de calmar sus emociones, aterrizó junto a Big Treasure y Little Treasure y miró la cueva con anticipación y emoción. De repente, surgió un sentimiento ansioso pero también algo temeroso mientras miraba fijamente la boca de la cueva. Unos segundos después, una figura salió de la cueva. En ese instante, Wang Wu se congeló por todas partes, y sintió como si el mundo se hubiera iluminado. También fue herido. Era una figura con un cuerpo alto, delgado y perfecto. Estaba cubierta con túnicas blancas y tenía un abrigo rojo sobre ella. Bordado en él estaba el patrón de un tigre blanco.
El cabello largo y brillante en cascada bajaba por sus hombros, y ella llevaba un simple accesorio dorado en forma de corona en su cabeza. Su cinto, dominante, impresionante, también algo genial y despiadado. Y esa cara, tenía una tez blanca como la nieve que era perfecta y perfecta. Como si la energía espiritual del cielo y la tierra estuviera contenida en un solo vaso, golpeó a uno justo en el corazón. Su belleza no debía describirse con meras palabras. Llevaba un sutil aire helado a su alrededor, que se complementaba con su aura dominante y poderosa y su ropa sencilla. Wang Wu fue herido. Nunca había visto tanta belleza antes. Con solo una mirada, se había enamorado. Su mente estaba completamente en blanco, excepto por un pensamiento. Esa es mi esposa rugido. Mamá. Sonaron las voces encantadas de Big Treasure y Little Treasure. Como si las campanas de amanecer y anochecer volvieran a la realidad de Wang Wu con un comienzo. Todo tipo de pensamientos surgieron en su mente a la vez. Si el tiempo pudiera detenerse en el momento en que nos conocimos, solo para encontrar la parada a la sombra de la luz, las mujeres son un problema, que ella eclipsó en 6 palacios la cara más bella, la mujer emperador de toda una vida vive, desde el norte viene una doncella deslumbrante. Su belleza cae ciudades y colapsa imperios, su belleza cae las golondrinas y hunde los peces, y su belleza esconde la luna y avergüenza a las flores. Toonei, todas esas líneas no podían describir cuán hermosa era Wang Wu, que sí él era en este mismo instante. Se arrepintió mucho en este punto, no memorizar más poemas y estudiar más literatura en la escuela en ese entonces, lo que le llevó a buscar en su mente y a chuparse el cerebro solo para sentirse como una serie de ¿qué demonios? Podría describir mejor la belleza de Sigel en este instante. Prácticamente desbordada de belleza, era tan hermosa que rompió todas las reglas, haciéndole sentir aún más como violar la ley. Al ver a los 2 pequeños y vítores compañeros corriendo hacia ella, de inmediato, era como si su cuerpo ya no fuera suyo, y él también se detuvo involuntariamente. Aunque todavía estaba bastante indignada y disgustada, Diva Jun salió rápidamente de la cueva con un corazón lleno de anticipación y anhelo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que vio Big Treasure y Little Treasure. No pudo evitar preguntarse que también ese imbécil los había estado cuidando. Además, ese idiota también. Después de conocer a Big Treasure y Little Treasure, definitivamente tendría una buena sesión de entrenamiento con él. Esta vez, le voy a enseñar una buena lección. La vista de Big Treasure y Little Treasure entró en su visión cuando llegó a la boca de la cueva. Todavía se veían igual que siempre. Ese idiota, sorprendentemente se ve bastante decente. Medio segundo, un segundo y medio, su mirada fría y distante no pudo evitar parpadear un poco en silencio. Se sintió un poco molesta cuando miró Big Treasure y Little Treasure. ¿Qué estaba mirando ese idiota? Pasaron otros segundos y medio. ¿Cómo te atreves a seguir mirándome? Definitivamente te daré un ojo morado más tarde. Al ver a Big Treasure y Little Treasure animando mientras se acercaban a ella, ella ajustó rápidamente sus emociones y su hermoso rostro ligeramente helado floreció. En este segundo, era como si los ríos congelados se hubieran derretido, y el mundo mismo palideciera en comparación. Titulaba tanto a Wang Wu que su corazón saltó algunos latidos. Gran tesoro, pequeño tesoro. La gentileza surgió en los ojos de Diva Jun. Ella extendió los brazos y acarició las cabezas de los 2 pequeños tigres que se habían sumergido en sus brazos y estaban cerca de las lágrimas. Allí. No llores. Mami está aquí. Rugido. Mami, gran tesoro, pequeño tesoro, extraña a mami. Los 2 pequeños muchachos hablaron de vez en cuando, sus voces sonaban como si estuvieran cerca de las lágrimas. De repente, Diva Jun vio al imbécil que también iba a zambullirse hacia ella, con los brazos abiertos y una mirada sincera de anhelo en la cara. De inmediato, el pánico brotó en ella. Sintió que estaba completamente perdida y casi se congeló en el acto. Afortunadamente, su naturaleza mandona entró en vigencia instintivamente, y ella le lanzó un resplandor frío y feroz.
Sometido a su resplandor, Wang Wu naturalmente se retractó de sus brazos abiertos sin ningún indicio de vergüenza cuando se le acercó. Como si nada hubiera pasado y con una mirada sincera mezclada con un poco de anhelo en su rostro, dijo con calma: Bai Jun, has salido de la reclusión. Un impulso inexplicable de sonreír se formó en el corazón de Di Bai Jun por alguna razón. Casi pierde el control de sí misma y rápidamente miró hacia otro lado. HMPH, no tengo ganas de prestarle atención a ese imbécil. Su exquisita y delicada barbilla se levantó ligeramente mientras continuaba consolando a los dos pequeños compañeros. Wang Wu estaba bastante decepcionado. Todavía no era lo suficientemente hábil. No logró abrazarla. Secretamente miró a Big Treasure y Little Treasure. Fue culpa de esos dos pequeños tipos. Si no hubieran estado presentes, él habría podido aceptar el impulso y darle un abrazo. Estaba bien incluso si ella lo golpeó. No dolió de todos modos, así que podía hacer lo que quisiera. Desafortunadamente, esos dos pequeños tipos estaban cerca. Para bien o para mal, él seguía siendo su padre después de todo. No debe avergonzarse delante de sus hijos. ¿Qué pasa si él lo envió volando con una patada? ¿Todavía necesitaba su dignidad o no? Por desgracia, solo podía suprimir el impulso. Secretamente respiró hondo y suprimió la ardiente pasión y emoción en su corazón. Constante usted mismo. No te dejes llevar. Ella es tu esposa y la madre de tus hijos. Tómalo con calma. Lo que finalmente será tuyo será tuyo. Esta es una línea de Magnolia Flower. Read to My Friend, un poema de Nalan Xingde, un poeta chino de la dinastía Qing. Esta es una línea de Green Jade Table. The Lantern Festival Night, un poema de Xin Qijim, un poeta chino de la dinastía Song. Esta es una línea de Song of Everlasting Regret, un poema del poeta chino Bai Hui. Esta es una mezcla de líneas de The Beauty Song, un poema de Li Yuan. Esto es Eddie Audio Novelas. Gracias por escuchar esta novela en nuestro canal.